Conectado Muy a bien. nuestro invitado del día de hoy, así que lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Mariano Levisman. No sé cómo presentarlo, porque tiene tantos títulos para poder decir, porque ha sido exjugador, técnico, bueno, ni hablar la parte de la contabilidad que me vuela la cabeza. Ya vamos a hablar de todo eso. Bienvenido a Que No, Mariano. Hola, buenas, ¿cómo va? Saludo a todo el piso, ¿todo bien? Buenas Bien, tardes. bien, nosotros todo bien. ¿Te agarramos ya en Córdoba, Río Segundo? Me agarra en Córdoba, hemos llegado ayer después de 4 días de entrenamiento intenso ahí en Río Segundo, en el predio del norte. Llegamos ayer, entrenamos hoy por la mañana y hace un ratito acabo de llegar del predio, Bu- del entrenamiento matutino el día de hoy. A full, en el poquito tiempo por ahí que tenía para relajar, ahí nomás abordamos nosotros. Así es, pero un gusto para mí estar con ustedes, participar y estar en el programa. Mariano, antes de meternos obviamente un poco con lo que es talleres propiamente dicho, te decía eso que por ahí hoy pensaba y digo, qué loco con tan corta edad tener tanto para hablar con vos de cosas tan diversas. Me llama mucho la atención esto de pasar de ser jugador de fútbol, que la idea imagino que ha sido tuya de ser profesional, a decir, estoy economista. ¿Cómo se relaciona eso? Y no solo estudio de economista, sino que quiero seguir metido en el fútbol, porque Claro. evidentemente quería seguir metido en el fútbol. Mira, Fernanda, a mí, como siempre de chico en casa, estaba la idea de que nosotros teníamos que ser profesionales, un poco por insistencia, otro poco por también la educación que tuvimos en casa, nos llevaba a la cabeza a mí y a mi hermano de que el futuro era siendo profesional. Y bueno, lo que a mí me interesaba en ese momento, cuando terminé el colegio, era la economía, más allá de la contabilidad y de la misma administración. Yo dije, bueno, yo quiero ser economista, mis viejos los dos son contadores y administradores, y a mí me Ah, interesaba conocer un poco más allá de la administración misma de empresas, tener algo más de conocimiento acerca de cómo se manejan los países, cómo se maneja económicamente distintos sectores de la economía. Y bueno, me interesaba mucho y es donde yo dije, bueno, si voy a ser profesional, vamos a ser profesional en este rubro. Me gustaba y después combinarlo con el fútbol porque no lo podía dejar, no era algo que no, la pasión no lo podía dejar de lado. y eso, ¿de qué manera lo combinás? Porque, a ver, entiendo que siempre estudiar te abre la cabeza, te da un montón de herramientas para un montón de cosas, pero ahora el llegar a poder combinar algo que son números, que es algo como mucho más frío, a lo que es el fútbol en sí, ¿de qué manera vos utilizás todo ese conocimiento? Mira, hoy si me preguntas, lo que yo sí veo es que nosotros en economía aprendemos de que la economía, el mundo económico es un sistema que es complejo, que todas las variables que van interrelacionadas eh, tienen muchísimo que ver e influencian mucho las otras variables. Entonces, si yo toco inflación o quiero tocar inflación, tengo que tocar tasa de interés, tengo que tocar base monetaria, tengo que tocar un montón de variables dentro de la economía, tengo que tocar consumo. Y yo por querer corregir A, voy a desarmar de la B a la Z. Claro. Entonces, eso es lo que aprendí en economía y yo en el fútbol pasa lo mismo. Si yo le doy cariño a X jugador, el resto del plantel dice, ¿por qué le está dando X cariño a él? Y después dentro del campo de juego, si yo el extremo izquierdo lo hago cerrar por dentro, bueno, voy a tener que tener un lateral izquierdo que pase. Si el lateral izquierdo me da amplitud, tengo que tener un central que lo cubra. Si el central lo cubre, tengo que bascular. Capaz que el lateral derecho no tiene que pasar. Entonces ahí se van interrelacionando los sistemas complejos, el de la economía y el del fútbol, y es donde yo siento que pude combinar ambas cosas. Me encanta, es muy interesante y también es evidentemente mucha pasión y muchas ganas de relacionarlo, porque es esto, es el decir, le busco la vuelta y que también vi que habías hecho, no sé si fue un trabajo práctico o qué, con relación a la determinación del valor de los futbolistas, de por qué un futbolista puede valer más o menos, y me pareció súper interesante si vos podés decirnos, mirá, normalmente uno ve tal y tal cosa, imagino, obviamente, si tiene buen rendimiento, si hace goles, las cosas lógicas que a uno se nos ocurre, pero imagino que es mucho más profundo.
Mira, Fernanda, a lo que están haciendo mención es el estudio de tesis que hice Eso. para finalizar la carrera de grado de economía en el quinto año con el profesor Moneta, que era el profesor de econometría, que me dio una mano para poder encontrar qué modelos nos podían ajustar a lo que yo quería buscar. Y justamente lo que yo buscaba era qué variables determinaban el precio de transferencia que después se veía en los jugadores de fútbol argentino en el año 2017-2018. Y Sí. lo que nosotros encontramos es que la variable edad impacta negativamente. O sea, Ujú. el precio de transferencia en el fútbol argentino, mientras más grande es el jugador, más bajo es el precio de transferencia. Sí. En el fútbol internacional, hasta los 23 años va creciendo y después de los 23 años empieza a bajar el precio de transferencia del jugador de fútbol. Ujú. Después, la cantidad de goles obviamente impacta, la cantidad de asistencia, la cantidad de minutos jugados. Un jugador que jugó muchos minutos es mucho más valorado que un jugador que jugó pocos minutos, independientemente de si el jugador está en River o si está en un club de menor jerarquía. Sí. Y hay algo que sí encontré como muy determinante que impactaba sobre el cambio de club, no tanto el valor de transferencia, es que los equipos que descendían tenían una alta tasa de cambio de jugadores, que Claro. Sí, sí, Sí. sí, sí. claro, La ¿sí? lógica nos la Pero da, sí, sí. la lógica estaba, pero eso fue una variable que nosotros encontramos. El descenso implicaba muchas transferencias por Ujú. parte de los clubes. Mariano, explicaste hace un ratito y muy bien cómo conceptualmente podés combinar la economía con el fútbol. Y recién también dijiste algo que me lleva a esta pregunta. ¿Cómo haces al juego, y si tiene que ver o no a la hora de tu forma de afrontar la dirección técnica, en lo que tiene que ver con el análisis de datos, de las métricas, que también forman parte de los números de la economía o por lo menos de la contabilidad? ¿Sos alguien que le da mucha bolilla a eso o no tanto, pese a tu perfil? Mira, Gastón, lo que yo identifico es que en el fútbol se pueden analizar muchas cuestiones y hay muchas Sí. métricas que están para analizar el mismo juego, como vos decías, hay muchos datos. Pero lo más importante es poder observar los datos e identificar cuáles son los datos que me van a dar información. Ok, ¿Cuáles ok. son los que son relevantes para mí? Perfecto. Nosotros miramos Identificar esperanza de patrones gol, también, sí. miramos la red de pase de los jugadores, de los rivales, de los nuestros, identificar por dónde se ataca más, por dónde se ataca menos, Ah, las entradas al área, sí. por dónde entra más al área el rival y por dónde le entran más al área el rival. Desde dónde le rematan, vemos si la tira más al primer palo en los corners, si la tira más al segundo palo. Esos son datos que nosotros nos dan un poco el análisis. Después vemos individualmente a jugadores e intentamos identificar sobre qué cuestiones podemos mejorarlos. Nosotros ahora en reserva tenemos centrales y el club nos pide que ellos sean ganadores de duelo. Y bueno, vemos el nivel de porcentual de ganados de duelo e intentamos elevarlo. Pero es un poco sobre ahí. Y después, si me preguntas a mí, personalmente me gusta los datos, pero también me gusta mucho lo intuitivo y lo que me da el ojo. Hay muchas cosas que no están a la vista y que hacen también al jugador de fútbol. Y que no esté a la vista hace que no sea medible. Y si no es medible, a veces no sale en los datos, pero sí sale en lo que termina pasando en el partido. Porque ahora todo esto que está describiendo, por ahí daría la sensación de un perfil más frío, más serio. Sin embargo, cuando se te vio dirigir, se te vio concretamente compenetrado con el jugador, muy activo a la hora de festejar los goles, de abrazarlos cuando se van. Entonces también quería preguntarte por esta faceta tuya, ¿no? Porque da la sensación que un poco contradictorio con lo otro, pero me parece que también se complementan las dos facetas, ¿no? Y lo más importante para mí es reconocer que el jugador es el 100% de Ok. protagonista en el campo de juego. Nosotros tenemos que brindarle el mejor escenario y las mejores herramientas para que ellos puedan desarrollar su talento dentro del campo y puedan tener su mejor versión, aportándole lo que nosotros creemos que ellos pueden aportarle al equipo y lo que el equipo necesita en ese momento. Entonces, contenerlos y darles esas herramientas y ese escenario es para mí lo más fundamental que tenemos nosotros. Si después entra el análisis, en el cual nosotros vamos a intentar identificar qué necesitamos de él, qué tenemos que hacer para que él tenga su mejor versión, independientemente del cariño y de la contención que le vamos a brindar.
Y eso es nuestro trabajo fuera del entrenamiento y fuera del campo de juego. Pero el día de partido y en el entrenamiento intentamos de estar lo más cercano a eso y tener también muchas reuniones individuales en lo que ellos puedan aportar y hacerse dueños y hacerse parte del equipo. Mariano, por un lado pienso, tiempo atrás, porque ha cambiado mucho el fútbol, yo no me imagino todo lo que estamos hablando ahora 20 años atrás, porque todo esto que hablamos de las estadísticas, de las mediciones, antes era un poco, tomen la pelota, ataquen un poquito más por allá, más por acá. No sé si 20 años atrás vos podrías estar hablando de lo que estás hablando ahora. Si podrías haber estudiado economía y haber dicho, lo voy a aplicar al fútbol. Sí, a ver, si vos me preguntás, yo no me levanto a la mañana a decir voy a aplicar esto que aprendí en economía en el fútbol. Claro, es algo de pensamiento lógico que me quedó de la carrera y de hecho yo no he trabajado en cuestiones económicas. Yo no trabajé de nada que tuviera que ver con la economía desde el segundo año de la carrera, que estoy trabajando como entrenador. Pero sí, yo creo que 20 años atrás el fútbol dependía mucho más de los jugadores. Claro. Hoy sigue dependiendo 100% de los jugadores, pero las formas de entrenamiento y la injerencia que tiene las mejoras de rendimiento sobre los mismos jugadores hacen de que esté todo un poco más estudiado y que se lleve a que el jugador tenga mejores rendimientos. Y ahí está la incidencia de la gente que trabaja por detrás para poder ayudarlos a ellos a tener más y mejores rendimientos todavía. Mariano, ¿cómo estás? Te consulto, con esto de los datos y esto de las métricas, hay un entrenador, hay una conferencia que es muy famosa de Anselmi en Porto, en donde él da una conferencia de prensa hablando solo de números. 4.5, 4.4, recuperamos, no recuperamos, tenemos que estar cerca. No hace mucho de esta conferencia, bueno, circuló por todos lados. Yo lo que quiero preguntarte es, el futbolista, ¿cómo recibe esto? O sea, del otro lado, todo esto que vos podés sacar, todas estas métricas y todas las conclusiones que arribás al mirar los datos, ¿cómo lo recibe después el futbolista? O sea, ¿entiende que es algo para él mejorar? ¿O por ahí con medio recelo, lo que quiere son cuestiones más tácticas? Mira, Nico, la conferencia de Anselmi la vi bien, creo que está un poco sacada de contexto también, pero hay que, primero que nada, nosotros los entrenadores tenemos que entender en qué contexto y ante qué público estamos hablando. Hay contexto y público del que nosotros podemos hacer referencia a esto, pues de hecho las preguntas vinieron, no es que yo lo dije, yo creo que ahí a Martín creo que lo sacó de sí para hacer referencia a lo bien o lo mal que había jugado el equipo. Eso por un lado. Y después el jugador es 100% receptivo a todo tipo de información que a él lo ayude a mejorar o que le genere un mejor contexto para poder desenvolverse mejor dentro del campo de juego. Pongo un ejemplo, yo hablaba en Vélez, me tocó trabajar con Maxi Perroni y con Valentín Gómez y con ambos dos tuve reunión, le mostré cómo era su gráfico de rendimiento y lo comparé con la media del gráfico de rendimiento de los volantes con Maxi Perroni y de los centrales con Valentín Gómez de la liga, ¿sí? Y le dije, vos estás un porcentual más abajo en este rubro y tenemos que conseguir mejorarlo para lo que viene, y el jugador te lo agradece porque siente que lo está haciendo para ayudarlo a ser mejor jugador y el jugador quiere ser mejor jugador. Y después entra la capacidad que tengamos nosotros de poder acercarnos al jugador y poder transmitirle la información de la mejor manera para que el jugador la reciba. Porque en definitiva todo depende de la comunicación y la forma de comunicación. Yo puedo tener un montón de información pero no poder transmitirla, porque el jugador no me quiere comprar mi mensaje o porque no tengo la capacidad de acercarme al jugador y de dar bien el mensaje. Entonces, si yo tengo la capacidad, independientemente de la información que tenga, de poder transmitirla y que el jugador le llegue y la sienta, va a ser bien recibido. Mariano, ¿qué crees que te llevó a vos con la edad tan joven de ser el técnico más joven en Talleres? Y no sé, Gastón, a lo mejor vos tenés datos, uno por lo menos de los más jóvenes a haber dirigido en Copa Libertadores, no tengo duda, no sé si el más joven, pero el segundo. El segundo más joven y de los argentinos, por supuesto, el más joven en ganar un partido. Sí, sí. Bueno, porque ni hablar la capacidad, ¿no? Pero siempre uno tiene algún momento que puede recordar de decir, esta decisión que tomé
no sé, haber dejado el fútbol, o haber estudiado tal cosa, o haberme... Viste que suele haber algún momento donde decís, acá empezó todo. Ese fue el clic. Porque la verdad que es asombroso, más allá de toda la capacidad que tenés, que no tengo dudas, y la experiencia, siempre viste que hay veces que hasta de casualidad, un hecho fortuito. Sí, sí. Mira, Fernanda, el hecho fortuito inicial es que a mí no me den el espacio para seguir jugando en el Primero Guerrero Parque. Si yo me hubiese tenido el espacio para seguir jugando, yo hubiese seguido jugando y el inicio de estos 10 años de carrera que ya llevo en el fútbol como entrenador se hubiesen dilatado. Claro. Ese es un hecho fortuito inicial y después el espacio que me brindó Alexander Medina en el año 2021 de poder ser profesional de esto y realmente trabajar 24/7 para el fútbol en un ambiente 100% profesional, en la primera división de Talleres, viajando por Copa Sudamericana, peleando de Copa Argentina, peleando el torneo nacional y tener la oportunidad de aprender de él es algo que me abrió un montón de puertas y me dio la oportunidad de insertarme en el mundo profesional y después que él me ha dado el espacio de seguir continuando con su cuerpo técnico en Inter, en Granada, en mismo Vélez, son las oportunidades y la casuística que me fue llevando a aprender a ser entrenador y a estar en el lugar donde estoy hoy en día y donde me tocó estar. Claro, clave. ¿Y crees que de alguna manera te perjudica un poco la juventud? Porque muchas veces viste que se puede subestimar pese a toda esta trayectoria que estás hablando, ¿no? Mira, yo creo que en los lugares donde me ha tocado estar, que ha sido primero como ayudante de campo, la edad fue un activo que yo tuve, porque en el cuerpo técnico era el que tenía mayor cercanía con los jugadores en cuanto a la edad. Yo era de la generación, era generacional con los jugadores y eso me dio la oportunidad de estar cercano a ellos y de interpretar alguna personalidad de mejor manera. Y después, hoy en el día a día en la reserva, también me juega a favor porque también tengo la posibilidad de estar cercano a ellos y de conocer un poco más su forma de vivir y de sentir. Si me preguntás para dirigir una primera división, yo no lo tomo para nada como como algo negativo, como una desventaja, una subestimación. Como te digo, los 10 años de carrera que van para 11 Claro. hablan un poco de la trayectoria y la experiencia y después al frente del grupo el jugador busca a quien lo ayuda a crecer, busca a quien ayuda a crecer al equipo y creo que hemos podido con mi cuerpo técnico mostrar eso y el jugador ha comprado esta capacidad nuestra. Mencionaste recién tu etapa junto con Alexander Medina en Vélez y quería preguntarte por un caso puntual, que fue la serie que le ganan a River en los octavos de final. Y digo, ¿cómo se prepara un partido pensando en tu trabajo y el cuerpo técnico en general ante un rival que es tan superior en la previa, porque ese River venía muy bien, tenía Julián Álvarez, después incluso iba a venir Luis Suárez, que finalmente ustedes lo eliminaron? ¿Cómo se prepara y cómo se trabaja para terminar ganándole? Pienso primero en tu trabajo y después el cuerpo técnico en general. Gastón, en ese momento yo era asistente del cuerpo técnico, estaba Alexander Medina, Fernando Machado y Jackson Viera como asistente y teníamos dos analistas que trabajaban conmigo. Y bueno, primero que nada intentar identificar cuáles eran los patrones que tenía River, que en ese momento jugaba Enzo Fernández y Julián Álvarez, que a los poquitos meses estaban saliendo campeones del mundo con Argentina como titulares. Y poder encontrar cuáles eran las dificultades que ellos tenían para poder atacarlos y cuáles eran las virtudes que tenían ellos, sobre todo con pelota, para poder contrarrestarlas. Ahí mi trabajo era poder presentarle estas cuestiones a Alexander y contrarrestar algunas ideas del plan del juego con él y que él tomara la decisión de cuál iba a ser nuestro plan. Ahí Alexander hablaba mucho de poder dejar que los centrales conduzcan y poder después atacar la espalda, que así es como viene el gol de Hanson en el penal que deriva en el gol de Hanson en la serie de la ida, y después armar distintos planes, que fue para la vuelta, distintos planes ante el posible aluvión que tuviéramos de River, que se nos iba a venir. Entonces a veces cómo poder defender con 4-4-2, cómo defender 4-1-4-1, y después poder entrenarlo en la semana y convencer entrenarlo en la semana y convencer al jugador de que esas eran las mejores herramientas y el mejor plan para poder ganar, porque
independientemente del trabajo que hagamos nosotros de elaborar el mejor plan, como dije anteriormente, lo central es poder comunicar ese plan, entrenarlo, que el jugador esté convencido y que lo pueda ejecutar, porque los que son los protagonistas son ellos dentro del campo. Y me imagino que cuando la cosa sale, después llegas, vuelve vestuario, llegas así y decís, muchachos, ¿vieron, no? Claro. Dije. Mariano, te traigo un poquito acá a Talleres, a esta última etapa. Te quiero preguntar, porque no agarraste un hierro caliente, agarraste la forja directamente. O sea, estaba ahí la forja y vos te abrazaste. Tremendo. ¿Pudiste disfrutar en algo? Porque yo entiendo el día... ¿Algo? No, sí, porque yo entiendo el día a día y entiendo lo que se jugaba a Talleres y entiendo la aplicación al trabajo que tenés. ¿Hay tiempo para el disfrute? O sea, en tu casa o cuando estás en el día a día en la práctica diciendo, che, bueno, mirá, pero estoy al frente de Talleres, estoy dirigiendo en este momento importante. Nico, mira, las situaciones fueron muy adversas y hasta tristes para las cuales las situaciones que me llevaron a dirigir. Claro. Primero salió el cuerpo técnico Alexander Medina, con el cual yo tenía una identificación importante. Después le tocó salir al Cholo, con el cual yo había estado trabajando como ayudante, y fue el director deportivo que me llevó al club. Entonces, fueron 2 golpazos muy fuertes en menos de un mes y disfrutar con alegría fue muy difícil. La situación del club era adversa, el humor en el día a día no era el mejor. No. Nos tocó ganar muy pocos partidos en el semestre como club. Y si me preguntas si pude disfrutar, es muy difícil en la situación en la que estábamos, pero sí conseguí identificar de que fue un orgullo, sí me sentía orgulloso de estar en el lugar en el que estaba, de poder tomar las decisiones, de estar al frente del equipo, de disfrutar de la competencia de los partidos. Era una adrenalina muy, muy importante, una responsabilidad también muy grande, y eso sí lo disfruté. Ahora, si me preguntás el día a día específicamente, era un día a día que no tenía nadie dentro del club tenía la capacidad de disfrutar porque la situación no era para nada cómoda. Y quería preguntarte también, por tu juventud y también por la carrera que proyectas, ¿cómo se hace para tener los pies en la tierra? Porque, digamos, fue Morumbí, Río Segundo, ¿no? Que es lo que hablábamos recién. Sí. Digamos, es muy grande el contraste, ¿no? Y tenés que estar aplomado como para decir, bueno, no era en aquel momento el técnico de Talleres, estaba en el Morumbí por una situación particular, pero tampoco es que toda la vida voy a estar en Río Segundo, digamos. ¿Cómo analizás eso? Y un poco en los años de carrera me ha tocado estar en todas las canchas, casi todas las divisiones del fútbol argentino. Me tocó empezar como analista de rivales del Lasallano el año 2015 y me tocó ir a la cancha de Vito Sala y ver el Vito Sala Universitario y me tocó salir a los tiros. Y a mí no lo sentía como que fuera algo donde no quisiera estar. Claro. Realmente disfrutaba en ese momento y así hoy disfruto Río Segundo y la oportunidad que tenemos en la reserva de Talleres, así como disfruté el estar en el Morumbí y trabajando con la primera de Talleres, pero creo que el ejemplo también está. A mí me tocó trabajar con Vélez, como en la serie que estaba hablando recién Gastón, y nos tocó llegar al Maracaná, el semifinal de Copa Libertadores año 2022, y yo en mitad del 2023 estaba trabajando en Barrio Parque porque tenía que terminar unas prácticas y peleamos el descenso hasta la última fecha y me tocó ir de vuelta a todas las canchas el año 2023 con Barrio Parque, y a los 15 días, a los 10 días a los 7 días de terminar la promoción con Barrio Parque me fuimos al Bernabéu y yo lo disfruto porque es fútbol y es la pasión y me gusta estar con jugadores de fútbol y me gusta ganar y me gusta estar en el día a día, en la cotidianeidad de los equipos de fútbol. ¿Y qué es más áspero? ¿Salir del Maracaná después de haber ganado o salir de Lasallano, salir de Comercial, de alguno de esos después de haber ganado? No, yo quiero que salga Universitario los tiros, yo me quedé con eso. Sí, yo quiero que me cuente lo de los tiros. Porque aparte... Ir a jugar a Comercial era complejo, Mariano, ¿no? Los que hemos tenido la posibilidad de por ahí visitar algunas canchas, te digo que... Y tiraste la de que te fuiste de los tiros como disfrutando, o sea que sí. Contanos un poquito cómo fue ese momento y en qué momento disfrutaste. Disfrutaste cuando llegaste sano a tu casa. Sí, pero son cuestiones de adrenalina del momento que tienen su cuestión de disfrute. El partido era
Villa Salai Universitario en el año 2015, cancha de Villa Salai, y había algunos problemas, creo que en la hinchada de Villa Salai, y los patrulleros la gente de los patrulleros empezaron a intentar desalojar el lugar, y bueno, tocó salir. Y al trotecito, a encontrar el auto, y salir corriendo. Liga cordobesa en su máxima expresión. Claro. Tiene su encanto. Y lo disfruté mucho la liga, porque fue un espacio de aprendizaje muy, muy grande. Mariano, recién estabas hablando por distintas emociones que tuviste en tu etapa de Talleres. Yo te voy a preguntar por una que no debe haber sido agradable. Ahí está, Gastón. Claro, hay que cambiar un poquito el tono. Malo. De los tiros pasamos. Sí, bueno, la entrevista es así, Mariano, vamos por todos lados. Cuando te toca tomar la decisión de dejar afuera de Palacio y Tarragona, que incluso en una entrevista creo que medio se puso en juego, en jaque, si fue tu decisión, ¿no? Y vos dijiste, sí, fue 100% mi decisión. Saber si fue la primera vez que tomaste una decisión de ese estilo o no, entiendo que capaz que en otra instancia te debe haber tocado, pero por lo menos en el plantel profesional, y cómo se afronta, y también cómo le tomaron ellos, los jugadores. Mira, en primera división era la primera vez porque era mi primer momento de ser entrenador de primera división. Si no, había tocado en agosto del 2024, en el que estuvimos como cuerpo técnico interino para dirigir el partido con Estudiantes, dejar afuera a Matías Galarza, que venía de una inactividad muy grande y estaba haciendo tipo una pretemporada para adaptarse, que después juega el otro fin de semana y hace un gol de penal contra Boca en lo que fue la eliminación de Copa Argentina de Talleres por penales. Sí, sí. Y ahí sí, fue Matías llamarlo, decirle, mira Matías, tu proceso de entrenamiento requiere que vos sigas entrenando en vez de ir al banco y necesitamos que vos sigas entrenando. Y con Cristian y con Sebastián fue similar, citarlo y decir, prefiero deportivamente contar con otros jugadores para este partido, y después así se repitió para los partidos subsiguientes. No es algo que es lindo, porque son jugadores que se entrenaban al 100 y que estaban aptos para jugar y querían realmente estar, pero también el club me había puesto en ese lugar para tomar decisiones y intenté tomar las mejores decisiones para el equipo. Uh-huh. Y a la hora de tomar una decisión, recién Nico te preguntaba por ahí qué era más complicado, el Maracaná o Coso. ¿Qué fue más difícil? ¿Ganar un partido con Talleres en esa situación o salvar Barrio Parque el descenso de la Liga Cordobesa? Salvar Barrio Parque de la Liga Cordobesa fue bastante complicado. Lo hicimos con José Luis Pochettino, ex jugador del club también de Talleres, y gracias a los jugadores. Pero estábamos en una situación complicada donde no era fácil ganar. Aparte jugaba el corazón ahí también, ¿o no? Jugó el corazón. Sí, y nos jugábamos como 20 años de Barrio Parque sin descender, nunca había descendido, era complicado. Sí. Y después, en cuanto a lo que pasaba en Talleres, los jugadores son buenos, son muy buenos jugadores de fútbol, y nosotros tenemos que intentar en conjunto, tanto jugadores, cuerpo técnico, dirigente, intentar de mejorar el contexto de día a día para que podamos ver a los mejor capacidad de estos jugadores dentro del campo de juego, y es un poco lo que intentamos en el mes y medio que tuvimos como al frente del equipo. Mariano, voy a aprovechar tu conocimiento de economista, porque antes de que empecemos la nota, estábamos hablando de este tema del costo de los equipos en general, de acá del fútbol, de Buenos Aires. Hicimos una comparativa de ser socios, que nos llamó mucho la atención los montos por ahí que se manejaban en Córdoba, que por ahí son más caros que Racing, con las estrellas por ahí que tiene, que ahora que viene Di María, un Rosario Central. ¿Cuáles suelen ser las mediciones que uno dice, bueno, porque hay mucha diferencia, vuelvo a repetir, no es que son cientos de miles de pesos, pero por ahí 10.000 pesos más, 10.000 pesos menos para una general es mucho. ¿Tenés idea del por qué? Si es en relación a la cantidad de gente, River y Boca es mucho más barato que acá Instituto, Talleres y Belgrano. Mira, Fernanda, no tengo tan claros los números. De hecho, sé que la cuota social de Talleres aumenta mes a mes según la inflación publicada por el INDEC, pero no tengo claro la comparativa de los montos con respecto a los otros equipos. No tengo bien en claro cómo lo hacen los otros equipos. Sé que acá en Talleres se mide un poco
costo que tiene la entrada, el costo que tiene el ir a la cancha para el hincha, e intentan de dejarlo lo más barato o accesible posible, sin perder plata. Imagino que los otros clubes harán algo similar, pero no tengo claro por qué hay diferencias, si es que las hay. Sí, sí, bueno, hicimos ahí la investigación detalladamente, sí, nos llamó mucho la atención, pero por esto de que había pocos socios por ahora en instituto, bueno, empezamos a hacer ese estudio ahí, Nico estuvo viendo, y bueno, nos llamaba la atención esto principalmente por la conformación de plantel, y muchas veces por ahí pensamos esto, mientras más socios suele ser un poco más barato, aparentemente, con relación a lo que es River y Boca, y los de acá, la cantidad de socios que tienen allá. Pero... Sí, yo creo que también hay clubes que tienen la capacidad de atraer sponsors claro. por encima de lo que se puede hacer también en Córdoba. La multitud que vive en Buenos Aires es impresionante. Nos tocó estar en Vélez y vivimos 9 meses en Buenos Aires, y la verdad hay casi 20 millones de personas viviendo en la misma ciudad, y es bien distinto lo que hay en Córdoba, y eso hace que el público que que arrastra a la gente misma que vive en Buenos Aires, tiene la capacidad de tener mayores sponsors, pero más allá de eso no encuentro otra lógica en este momento como para debería poderme a sentar a estudiar bien los Te lo dejamos pendiente para la próxima tesis. Ahí está, para la próxima tesis. Claro, la podés venir y rendir acá y nos das una clase. ¿Qué hace Mariano Levisman para olvidarse? Porque veo que sos muy estudioso, que estás mucho, me parece como que son esas personas que les gusta tanto, que está todo el día en esto, pero ¿con qué te distraes? ¿Ahí jugando al fútbol o no? ¿O dijiste colgué los botines y no quiero saber más nada? ¿El fútbol no me quiere? A veces me junto a jugar con amigos, Fútbol 7, he intentado participar en torneos amateur, pero nos complica la semana de entrenamiento, y los fines de semana nosotros entrenamos, entonces no puedo competir. Claro. De hecho, el otro día me invitaron a jugar y yo le digo, mira, yo puedo entrenar, pero no puedo jugar. Claro. Y me dice, no, Mateo, es un caso único. Claro, no sirve. El único que todo quiere entrenar, pero no quiere jugar. Y bueno, ¿qué quiere? Y sí. Es mi día a día, pero me gusta ir un poco al gimnasio, intento de estar con mi familia, que después cuando nos toca salir a nosotros los entrenadores, claro, es muy raro que te toque trabajar en la ciudad donde vos vivís. Sí. Entonces hoy intento de descontracturar mucho con familia y con los amigos, ir a casa de los viejos, estar con mi hermano, ahora está afuera, pero intento de estar un poco con ellos, salir a tomar alguna cerveza, estar en el día a día con amigos y familia para distender un poco. Si hacemos un picadito acá en Por Deporte que estamos pensando hacer, ¿de qué jugás? Para ver si te llamamos o no. Defensor, o central izquierdo, lateral izquierdo, estoy nos viene bien. Sos zurdo, muy bien. Zurdo, entonces. Zurdo, sí. Nos viene bien, no tenemos ningún muy zurdo bien. acá, ¿no? Igual. ¿Vos sos zurdo también? ¿Sos zurdo, Yo Gastón? soy zurdo, pero bueno, como pero no te soy muy funciona, dotado futbolísticamente hablando, le dejo mi lugar tranquilamente a Mariano. Igual hubiese pensado, Barrio Parque tiene muy buenos delanteros, mediocampista y delantero, ¿no? Se caracteriza por sacar muy buenos mediocampista y delantero. Sí. Tenemos un par de amigos en común, somos de ahí el barrio. El Mudo Vázquez ha salido de ahí. Santi Jordana. Su tiempo, Santi Jordana de punta. Rivaero. Hay buenos jugadores. Yo jugué ahí de 9 también. Bueno, yo también jugué ahí de 9. No está el Dani Cometo que dice ser profesional y ahora estás vos. Bueno, Mariano, te quiero preguntar por Diego Coca, y te quiero preguntar ¿cómo es la comunicación que han tenido hasta ahora entre técnico primera y técnico de reserva? Me imagino que hay una articulación constante. ¿Cómo lo ves a Diego mirando hacia atrás, a la reserva? Nico, nosotros tuvimos una reunión extensa una vez que bajamos del avión que volvíamos de San Pablo, ahí donde nosotros con mi cuerpo técnico, con el Tata Ruiz, pudimos darle la información de lo que nosotros habíamos vivido y lo que nosotros consideramos el plantel, del club, y que poder brindarle la información de lo que nosotros habíamos sentido. La verdad no es normal, no es frecuente este tipo de reuniones, y lo vi muy receptivo y muy abierto a las no recomendaciones, pero sí a la información, intentando de preguntar y de que nosotros le brindemos información. Eso fue muy bueno, y después la articulación diaria la hacemos con Marcelo Bous, con su ayudante,
Nosotros le recomendamos jugadores y bueno, hoy ellos están con 9 jugadores que integraron el plantel de reserva el semestre pasado en la pretemporada, que van a terminar haciendo amistoso mañana contra Sarmiento. Y eso es muy bueno para nosotros y habla de la buena comunicación y de la fluidez que vamos a tener. ¿Cuán difícil es hacer debutar a un chico en primera división? Lo vemos que cuesta, sí, porque cuesta y lo hablamos mucho. Y en Talleres más todavía. En Talleres cuesta más, creo que también un poco por la... Bueno, no te voy a dar yo la respuesta mía, te pregunto a vos, claro. Nosotros lo hemos debatido acá. Sí. Para vos, ¿cuán difícil es y por qué? Fernanda, en el mundo yo creo que es difícil, que la gran mayoría de los jugadores terminan debutando por necesidad Sí. y no tanto porque sean 100% destacados. Lo que pasa es que los planteles hoy se conforman con 23, 24 jugadores que suelen ser profesionales, ¿sí? Y profesionales con recorrido, y el jugador que viene de inferiores tiene que destacarse a veces hasta por encima del jugador profesional para obtener su lugar, porque por cuestiones grupales, por cuestiones de entrenamiento, por cuestiones de día a día, hace que a veces se amerite, que se priorice que juegue el jugador profesional por sobre el jugador de inferiores. Las veces en las que yo he visto que el jugador de juveniles termina debutando es cuando ya empieza a ser parte 100% del plantel y compite de igual a igual con el resto de los jugadores profesionales que tienen estructura. Lo que pasó con Santi Fernández, que ya competía de igual a igual. Y Santi Fernández debutó en primera división compitiendo de igual a igual. Me tocó ver, por ejemplo, debutar a Lamine Yamal el año 2023 en Barcelona y yo no sé si fue por convicción de Xavi de hacerlo debutar. En ese momento el Barcelona tenía más lesionado que nunca. Claro. Y no había otro extremo, y bueno, Lamine Yamal adentro, tenía 15 años, sí, tenía 15 años. ¿Lo vieron bueno? Lo vieron muy bueno. Claro. ¿Sí? Y dijeron, este está en condiciones, pero si no era Lamine Yamal, era otro jugador que iba a debutar porque había mucho lesionado. Después, una vez que juega y se gana su lugar y ya compite de igual a igual, pero sí, no es tan sencillo en el día de hoy, donde hay 23, 24 jugadores profesionales instalados, a que un jugador de juveniles irrumpa. Mariano, quería saber cuáles son tus perspectivas a futuro, si te imaginás siendo de acá unos pocos años ya entrenador definitivo, como te tocó ser en Talleres, y en segundo lugar, vinculado tal vez con eso, ¿cómo se trata un poco esta mirada de reojo que hay, si se quiere? Recién Nico mencionó a Anselmi, a este perfil, ¿no? Que uno ve en redes sociales, que por ahí algunos, no todos, pero sí algunos, no le tienen tanta convicción, y el caso tuyo que tampoco te tocó ser profesional, ¿no? Entonces dan como dos características que algunos hagan que puedan mirar este perfil de reojo. ¿Cómo vas con eso y qué te gustaría, por dónde te gustaría orientar tu carrera profesional al futuro? Gastón, mira, yo soy entrenador profesional. Hoy estoy trabajando en la reserva de Talleres, en un ambiente que también es profesional. Tenemos la gran mayoría de los jugadores profesionales. Sí, profesional quería decir primera división, por las dudas, para que no se malentienda. Sí. Y en algún momento me tocará la oportunidad de dirigir un plantel profesional de forma permanente y no de forma interina. Bien, ese es tu objetivo. Visualizo que eso puede llegar en el corto, en el mediano plazo puede llegar. Mi objetivo a larguísimo plazo es poder dirigir de Premier League, Champions League, poder estar en los grandes escenarios, y ambiciono con eso. Ese ha sido mi objetivo desde que inicié con esto, y vamos a intentar de conseguirlo. Y después, en la otra pregunta que me hacía Gastón. Con respecto a el perfil que por ahí tenés un poco vos, pongo el ejemplo de Anselmi, que hay algunos, bueno, fue el caso de Ruggeri que lo criticó, pero hay muchos jugadores, entrenadores que critican ese perfil, ¿no? ¿Cómo se lidia Gastón, con yo esa veo crítica? que depende mucho de que nosotros los que no hemos jugado, entrenadores que no hemos jugado, tengamos la capacidad de comprarnos ese público y de comprarnos el jugador, y de que tengamos la capacidad de hacer buenos trabajos. Lo que nos termina vendiendo o lo que nos termina posicionando a nosotros los entrenadores, independientemente si juguemos o no, el resultado y el rendimiento de nuestros equipos. Los casos de éxito. Y si nosotros conseguimos buenos resultados, buenos rendimientos, vamos a tener trabajo, vamos a conseguir ir ganando cada vez más peldaños y conseguir mejores
lugares para desarrollar nuestro trabajo y vamos a conseguir mejor crítica. Pongo el caso de Subaldi, hasta hace más de, diría yo, 15 años, casi 20 años trabajando en el fútbol y no fue un entrenador que haya jugado al fútbol. Él es el entrenador de los 24 años. Pongo el caso en europeo, hoy el entrenador de Brighton tiene 31, en Southampton ha contratado a Reims que tiene 29, en Parma han contratado a Carlos Cuesta que tiene 29 años también. Creo que el mundo del fútbol va yendo hacia el lado de tener entrenadores que no necesariamente hayan jugado, pero que sí hayan estudiado y que tengan la capacidad de llegar al jugador y de hacerlo mejor jugador cada día. Mariano, cuando estés en la Premier, Champions, ¿nos vas a atender el teléfono? Es la pregunta Por para ir supuesto, cerrando. Fernanda, por ¿Grabaste, supuesto. Marce? ¿Grabaste? Mirá que quede grabado esto. Mirá cuando tenga la campera de Klopp. supuesto. Ahí la del Liverpool, cuando la tenga puesta no nos va a atender, decí No, la no. verdad. Llega a ser el No, Liverpool. por Llega a ser el favor. Liverpool y te lo pido por Dios, que yo soy fan del Liverpool. Llamen que ahí vamos a estar. Ojalá no toque llegar y que sigamos teniendo contacto. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo te sacamos un montón de tiempo y encima te dejamos con la tarea de tu próxima tesis, que vengas y después nos las des acá en vivo. Pero bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto, todos los éxitos para lo que viene y bueno, y quién dice que en el corto o mediano plazo te estemos llamando y espero que nos atiendas y estés Hablamos en inglés. en las grandes ligas. Hello. En las grandes ligas. No, muchísimos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, Gastón, Nico. Muchas gracias a todos ahí en el piso. Les mando un saludo grande. Para mí ha sido un gusto estar acá y me pongo con el relevamiento de datos de precios de la cuota de socio a ver si puedo presentar la tesis. Dale, la vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Les mando un saludo grande. Chau, chau. Gracias. Chao.